Eran solo un montón de carne amarga y nos venían a inventar un mundo. Como quien suelta el tiempo, abrieron su ademán de 4 rumbos y sembraron el toro y la paloma, la juventud del potro, el gallo agudo, la blanca timidez de los corderos, y el pájaro y el árbol, y un tumulto de voces infinitas y esenciales saltaron hacia vértices de júbilo. Sobre la ruda libertad del viento corría inverosímil el augurio. ¿Qué tal? Nuevamente en Dos Lectores, acá desde la ciudad de Rafaela. Desde, bueno, ustedes habrán visto el clip que nos precede, pasamos los lugares más bonitos. Es una bellísima ciudad, vengan a Rafaela porque verdaderamente está linda, está arreglada, está coqueta, está moderna, está preciosa. Y estamos transmitiendo desde un centro cultural, desde el Centro Cultural del Viejo Mercado, que es una joyita. La verdad que lo han dejado. Los rafaelinos se han jugado. Y estamos, ni más ni menos, que con el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, Claudio Stepfer. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué es hacer cultura en pandemia, Claudio? Bueno, hacer cultura en pandemia es un desafío, es muy complicado, no solamente desde la gestión, sino también... No solamente desde la gestión, digamos, habitual, por así decirlo, sino desde todo lo que se ha sumado, que involucra en gran medida también necesidades de sectores artísticos que venían trabajando y, bueno, que se han visto muy afectados. Desde los talleres, que, bueno, ahora en el momento de esta entrevista todavía se pueden hacer, pero no sabemos hasta cuándo. Actividad teatral y cinematográfica suspendida. Eso genera... bueno, perjuicios económicos, perjuicios laborales y son aspectos que estamos abordando, bueno, junto con otros niveles del Estado también. Es un desafío y a veces por momentos es desalentador, pero bueno, es la que nos toca, así que tenemos que darle para adelante. Vos sabés que hablando con otra gente también que está en el tema de la organización de eventos y cuestiones, bueno, nosotros mismos que en el programa, en una época cuando estaba más cerrada la circulación, bueno, tuvimos que echar mano bueno, desde grabar desde nuestras casas, después grabar desde las casas de los escritores y demás. Pero yo soy un creyente, me parece que la resiliencia del artista es esencial. Vos sabés qué es lo que nos sirve para que justamente, bueno, no hay papel, escribimos en la pared, no nos podemos encontrar y bueno, vamos a hacer un meet. Es decir, esa cosa de
querer que la voz nuestra se vea, que la voz nuestra se dé a conocer. Y eso creo yo que es lo que está manteniendo la cultura en el país. Sí, el arte siempre se abre paso, ¿no? Después de grandes guerras, después de grandes conflictos, el arte comienza a emerger como una buena hierba en este caso. Bueno, y si consideramos lo que es la historia de Rafaela, entre las primeras instituciones que se crean acá, junto con las consideradas esenciales, quizás usando un término más moderno, hospitales, y surgen también los lugares recreativos, ¿no? La sociedad italiana, con sus encuentros artísticos, culturales y sociales, sus organismos musicales. De todos los organismos que aún existen en Rafaela, el más antiguo es, por ejemplo, la Banda Municipal de Música, que se creó en una época en la que acá no había ni siquiera el adoquinado estaba, ¿no? Eran calles de tierra, un caserío y ya había una banda. En las peores crisis la cultura siempre está, y tal como decís, se las arregla para emerger y para resurgir del modo que sea. Decime, ¿cómo manejan el tema de la edición? ¿La Municipalidad de Rafaela hace ediciones de libros? ¿Cómo es el tema editorial? Sí, ¿O difunde? Hay un fondo editorial municipal que en los últimos años tuvo como principal, y tiene como principal línea de trabajo, el concurso literario. A partir de esta gestión nosotros intentamos ampliar un poco más eso, incluir el género científico, no en el concurso, pero sí comenzar a hacer publicaciones de ese tipo, ampliarnos hacia formatos digitales. Bueno, vino la pandemia de la que hablábamos y hubo problemas de fondos, hubo problemas de redistribución de personal, todo eso se vio un poco atrasado, pero al concurso del Fondo Editorial Municipal lo seguimos manteniendo. Ahí también tuvimos algunas dificultades, hay algunos atrasos, pero la edición 2019, 20 y bueno, y ahora estamos ya encarando la 21, con algunas demoras las vamos llevando adelante. La idea es que ahora en la del 2021 nos pongamos al día, digamos, en cuanto a los plazos. Hubo un atraso de plazos en cuanto a lo que era la recepción de las obras, en lo que era la impresión de los ejemplares, pero estamos ya trabajando para ponernos al día. O sea, no hubo una discontinuidad, pero sí hubo algunos atrasos. Y eso es lo que en materia editorial estamos haciendo desde la cultura, a través de ese fondo que sale de una partida, digamos, determinada, ¿no? Por ordenanza. Decime, Claudio, ¿cómo funciona la virtualidad en literatura? Porque es un reto. El tema del libro virtual, viste que para mí es el futuro. O sea, para mí el papel es... Nosotros estamos trabajando con una artesanía en el libro papel. Ya es artesanía, porque ya desde el momento en que todo funciona, desde el celular, desde la computadora, ya el libro es como una suerte de capricho y de gusto que nos queremos dar los escritores de tener nuestro libro de soporte en papel. ¿Cómo funciona, cómo se mete esta nueva realidad de la virtualidad del libro virtual en la cabeza del lector rafaelino? O sea, ¿se adapta a la gente, lo adquiere, tiene dinámica? Yo percibo que sí, pero no tanta. A ver, en primer lugar, yo no sé si vamos hacia un reemplazo total. Ajá. Sí, por ejemplo, en lo que son los diarios, en lo que son otro tipo de publicaciones, sí. Los géneros más científico-académicos, sí. Pero en lo literario, me parece que el libro va a subsistir, quizás como una especie, así como subsiste el CD, a pesar de las plataformas que hay ahora de difusión digital, ¿no? Está ese valor como cultural, material del libro que me parece que no va a desaparecer. Acá en la biblioteca viene mucha gente y sinceramente no tengo datos acerca de cómo es la venta de libros digitales aquí en la ciudad, porque no tenemos modo de saberlo, porque son ventas que se realizan por otros canales y bueno, directamente con Buenos Aires. Pero en lo que son las librerías, me parece que las ventas se mantienen e incluso han abierto 1 o 2 librerías en los últimos tiempos. Bien. O sea, señal de que la gente sigue optando por el papel, digamos, ¿no? Está. Y, por ejemplo, de la obra de autores consagrados, por ejemplo, bueno, ahora vamos a hablar un poco de un gran autor rafaelino que en programas anteriores lo esbozó, Fortunato Nari, pero bueno, Claudio que lo está estudiando va a trabajar sobre él, que es Mario Vecchioli. Pero la obra de autores que ya no están entre nosotros, cuyo libro se publicó en el 40, 50, 30, qué sé yo.
el rescate de esos textos se está haciendo desde la virtualidad. Ahí es lo que queremos, a eso queremos apuntar justamente hubo un cambio en el reglamento del Fondo Editorial Municipal para poder incluir publicaciones digitales, y la idea es que estos materiales de procedencias más antiguas que han ganado, por ejemplo, en el concurso, o de autores rafaelinos que ya sería muy difícil reeditarlos en papel por los costos, por la distribución, puedan tener un soporte digital. O sea, que se pueda crear un repositorio de materiales digitales de esos autores que vos mencionás. Es uno de los objetivos que nos planteamos cuando comenzamos. No es más barato, porque implica también todo un trabajo, pero es más duradero. Yo lo que veo, yo soy un fan del libro virtual. A mí me parece que ahí está, o sea, si bien como dice Claudio, que bueno, él maneja números y maneja este material, el libro en papel no va a desaparecer, pero sostengo que el formato virtual es fantástico. Porque vos podés ponerle imágenes, color, hacer ediciones atractivas, ponerle voz. Es decir, te presenta un panorama, una apertura que quizás el libro en papel no lo hace. Mi temor a veces, ¿sabés cuál es? Que nos pase como pasó en una época, en los 80, con el CD, o en los 90 con el CD, que el disco dejó de aparecer. Sacaron todos los discos de circulación y quedó el CD, que si no tenías CD no escuchabas música. Y ese es el temor con el libro, ¿me entendés? Ahora volvieron los discos, cuestan carísimo, casi tanto más que un CD original. Sí, son casi objetos de culto. Claro. Eso es ese es el temor mío con el papel, ¿no? Que sea una moda, un momento, ¿no? Que aparece y desaparece. Habrá que ver. Yo lo que te planteé es lo que a mí me parece, pero ya te digo, es una percepción mía. Yo estudio desde materiales digitales. No, pero cuando se trata de literatura me cuesta la pantalla. Me cuesta. Lo que vos decís es indudable, ¿no? Todas estas posibilidades multimediales que tiene son asombrosas. Borges se volvería loco con esta posibilidad del hipertexto, ¿no? De tocar en una palabra y que se te abra otro universo al lado. Yo pensaba en Wikipedia. Claro. Si Borges viviera, se muere de amor, porque te imaginas, él que adoraba la enciclopedia británica y los tomos y apretando un botón puede encontrar el nombre de un contemporáneo, de un personaje. No es fiel. Sí, hay mucho de la Aleph en Internet en general. Claro. Pero ya te digo, es una cuestión de gusto personal. Vivo estudiando de la pantalla, los textos académicos, pero cuando es una novela, cuando es poesía, teatro incluso, prefiero el papel. Es una cuestión personal y sí, voy a seguir comprando, si siguen apareciendo, que yo creo que sí, voy a seguir comprando libros. Apostando a eso. Hacemos un corte chiquitito y seguimos hablando con Claudio, que bueno, hay mucho para conversar. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Seguimos en programa.
decime, Claudio, ¿por qué Mario Vecchioli para tu tesis o para tu... Vos estás investigando sobre Mario. Sí. Ajá. Vos sabés que cada vez que volvemos a Rafael hay un punto de inflexión ineludible que es Vecchioli. Vecchioli es como que es el poeta rafaelino de la inmigración, ¿no? Después, el bate, como le dice. El bate. No me acuerdo ahora el autor. Un tipo que tuvo un perfil muchísimo más bajo que el de Pedroni. Si vos te pones a pensar, Mario Vecchioli fue un tipo que se pasó en la Asociación Italiana, digamos, no llegó, no tuvo a un referente nacional que dijera que era el hermano luminoso, como tuvo Pedroni con Lugones. Pero, sin embargo, se inventó una obra que justamente es un retrato del lugar donde vive, ¿no? Bueno, a nivel local sí tuvo mucha influencia y mucha actividad. Él formó parte de diversas instituciones, incluso deportivas, formó parte del gobierno en algún momento también. Tuvo una presencia institucional muy fuerte. Yo creo que en su tiempo, esto lo estoy indagando, pero yo creo que en su tiempo no sé si era tan visto como escritor que como un referente institucional de lo que denominamos las fuerzas vivas de la ciudad, ¿no? Yo creo que la relevancia de su obra está en algún momento yo dije que es como el poeta necesario, en el sentido de que él se convirtió, en virtud de su obra, o de parte de su obra, en una especie de poeta oficial, digamos. Rafaela tiene un origen vinculado con la inmigración, con un proyecto colonizador que, usando términos más contemporáneos, podríamos describir como de emprendimiento inmobiliario, ¿no? Guillermo Lehmann era un empresario colonizador, adquiría junto con socios tierras y las vendía, diagramaba las poblaciones, vendía esos terrenos y ese fue el origen. Y Vecchioli con su poesía, o con parte de su poesía, eleva eso a categoría de gesta, ¿no? La gesta gringa. Y en ese sentido es como nuestro Virgilio. Nuestro Virgilio. Claro, el emperador Augusto le encarga a Virgilio la Eneida para que entroncara el origen humilde de Roma con los héroes troyanos y que ese origen estuviera a la altura de la gloria del imperio, digamos. Aquí nadie se lo pidió eso a Vecchioli, pero él de algún modo es como que lo emprende, ¿no? Este origen que tuvo la ciudad vinculado con el emprendedurismo de una empresa colonizadora, vinculado con el trabajo de los inmigrantes, él lo eleva a esta categoría de gesta. Es uno de los, es uno de los escritores, yo creo que en el único lugar donde se dio fue en Rafaela, que existiera un poeta, bueno, en Esperanza con Pedroni, pero que existiera un poeta que dijera, bueno, acá vamos a hacer algo vamos a escribir como de dónde surgió esto, por qué surgió esto. Rosario no lo tiene, Santa Fe tampoco lo tiene. Santa Fe tiene muchos historiadores que han visto, pero poetas que le dediquen justamente que se dediquen desde la poesía a armar una prehistoria, una estética previa, un canto al lugar donde están, es maravilloso, es una cosa. Sí, yo creo que tiene que ver un poco también con la necesidad, ¿no? de crear esa identidad. Claro. En una comunidad como la nuestra, formada de ese modo, por eso los historiadores dicen que Rafaela no fue fundada, fue formada. En una comunidad formada de ese modo, por ahí que no es tan diferente al que puede ser Rosario o Santa Fe, quizás existió esa necesidad de legitimar un origen, de darle un fuste poético literario a un origen que estuvo vinculado con aspectos económicos y de necesidades de trabajo concretas, ¿no? Claro. Sí, sí. Y en otros lugares me parece que hubo procesos similares, no aquí quizás en Santa Fe, pero me parece que en otros lugares también han surgido poetas que le han cantado a un origen que por ahí fue abrupto o novedoso. En Entre Ríos. Sí, es probable. También me hablaron de en la Patagonia puedo encontrar referentes también.
Yo no sé cuánto tenemos de programa. ¿Tenemos tiempo? Hacemos un brevísimo corte y seguimos en programa. Seguimos en Dos Lectores. Decime, Claudio, ¿cuál sospechás vos, cuáles intuís vos, que son las razones por las cuales la figura de Becchioli se imposta como el poeta único, el poeta primero, el que va a escribir? Yo de acá en más voy a escribir la historia desde la lírica, voy a escribir la poesía de Rafaela. ¿Qué pensás vos? ¿Cuáles fueron los elementos así políticos, sociales, que generaron que una figura de ese calibre se formara? Bueno, me parece que, tal como dije, la necesidad de legitimar un origen, ¿no? de darle a ese origen un fuste literario, un fundamento poético. En lo que vos leíste recién, ¿no? Un montón de carne amarga que nos viene a inventar un mundo que no estaba y que es inventado a partir de esa llegada. Y es una idea que de algún modo subyace también en otros elementos. En el primer libro de historia de Rafaela, que es el de Adelina Bianchi de Terragni, el primer capítulo es Flora y Fauna. Con eso comienza el libro, ¿no? Hay una introducción, sí, donde cuenta un poco que llegó Guillermo Lehmann y que vio que el lugar era conveniente para sentar aquí una colonia. Pero luego empieza a hablar de lo que son las características de la flora y de la fauna, que es lo que se considera que había. Bueno, y luego vienen los inmigrantes a crear el mundo. Es el origen, él decanta el origen, y es por eso que se yergue como esta figura indispensable, y bueno, y es retomado también en el discurso político, en el discurso periodístico, incluso en el histórico, como ya mencioné. Él, esa llegada y esa transformación se produce a través del trabajo y del esfuerzo. La heráldica del músculo. La heráldica del músculo, los hijos en el nuevo idioma. Y esos son elementos muy fuertes para generar políticamente una identidad. Sí. Él termina siendo el autor en un concurso que había hecho, creo que era el club, no me acuerdo si el Rotary o el Club de Leones, creo que el Club de Leones. Había hecho un concurso para que se compusiera letra y música de una marcha que representara la ciudad. Bueno, la marcha de Rafaela, el concurso fue ganado por él. En cuanto a la letra, la música es de Remo Pignoni, otro de nuestros grandes, y bueno, por ordenanza pasó a ser la marcha oficial de Rafaela, donde dice que era una pampa salvaje con anhelos de paz y de hogar. Bueno, y llega la inmigración a cumplir esos anhelos de paz y de hogar y de progreso. Sí. Y insisto, es la marcha oficial que se debe cantar en todos los actos oficiales por una ordenanza municipal. Vez pasada Fortunato leía un poema de él, muy bonito también, sobre el ángel fundador, el ángel tutelar de Rafaela, y hablaba: allí quedó el indio muy lejos en el horizonte. Es decir, esa propuesta como de ordenar para que ahora venía la civilización, venía la gente que iba a ser próspero el lugar.
Se nos va yendo lentamente el programa. Quería preguntarte, Claudio, proyectos literarios de Rafaela para que la gente lo sepa, para que qué es lo que está, cuáles son los nuevos proyectos para ahora, para lo que queda del año. Seguimos con el fondo editorial, con sus ediciones anuales. En eso nos colaboran mucho escritores rafaelinos agrupados y la idea es seguir potenciando ese concurso y bueno, lo que mencioné antes también, estas nuevas líneas de acción en cuanto a rescatar autores ya de años anteriores para hacer ediciones digitales, para que esa obra sea más accesible. Esos son los próximos proyectos que tenemos nosotros desde lo que es la Secretaría de Cultura. Está. Bueno, yo te despido acá. Muchas gracias por estar, muchas gracias por brindarnos tantas cosas, porque gracias a Claudio pudimos hacer estos 4 programas desde acá. Espero podamos hacer otros porque nos quedaron chicos los programas, nos quedaron poca la gente, porque la verdad que hay un montón de escritores muy buenos, y esto es, qué sé yo, vieron, es una repasadita, nomás. No pudimos trabajar con mayor profundidad. A mí me gustaría que cierres vos el programa leyendo algo de Mario. Bueno. Un poema al azar, el que más te guste. Y yo lo saludo y bueno, seguimos leyendo mucho en Dos Lectores. Un estallar de olímpicas trompetas entre los cisnes cándidos del alba. Un ondular de pétalos de rosas en la lluvia de luz de la mañana. Niño curioso que sintió de pronto el gran reclamo del azul distancia. El corazón iluso echó a correr hacia el confín de la mañana clara. Y hubo esa vez, en el rodar del viento, como un temblor de transparentes alas.